los versos 7 y 8. I'm going to read verses 7 and 8. Yo lo voy a leer primero en español y luego mi hermano lo va a leer en inglés. ¿Todos lo tienen? Everyone have it? Amén. La cita es Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Again, that's Revelation 19, verses 7 and 8. Y dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No les voy a relatar el libro del Apocalipsis. Quien piense así no está pensando bien. I'm not going to speak about the entire book of Revelation. Ya pasaron todos los juicios, All of the judgments have passed. todas las copas fueron derramadas, All of the cups, todos los sellos fueron abiertos, all of the seals were broken, todos los jinetes ya habían cabalgado and all of the horsemen have done their job. y ahora venía lo mejor en el reino de los cielos, And now the best was coming, las bodas. the marriage. Quiero decirle que no tiene nada que ver con el mensaje que predicó nuestro hermano Jerónimo, Now, I just wanted to say that this has porque nothing lo to do with, escuché que también habló de bodas. I heard that he also spoke about marriage. Pero yo no voy a hablar de las bodas del punto de vista que lo predicó el pastor Jerónimo, But I'm not going to speak about marriage in the same way. sino de otro punto. I'm going to speak about it from another point. El título del mensaje: The title of this message, proceso y preparación. Process and Preparation. Si observamos nuestra vida, If we observe our lives, todo depende de un proceso everything depends on a process para una preparación. and a preparation, for a preparation. Si usted va a trabajar en una maquinaria, en una factoría, If you're going to work with machinery in a factory, debe conocer esa máquina you should learn and know about that machine para estar preparado para operar en esa máquina. so that you can be prepared to use it. Debe pasar por un proceso de conocimiento. So that you can be prepared to use it, you need to go through a process of learning about it. De otra manera, usted no podría operar en esa máquina. Without this, you could not use that machine. Cuando usted comenzó a guiar el carro que usted guía, When you started driving the car that you drive, necesitó un proceso de preparación. there was a process to prepare for that. Yo estoy seguro que ninguno cogió un carro sin estudiar nada, ni la libreta de leyes, de tráfico. I'm sure that none of you here got to learn how to drive a car without first learning the handbook. Sin pasar el examen que le da Motor Vehicle para que usted pueda guiar su carro. And I'm sure that none of you failed the driver's test so that you can drive now. Como vemos, todo es un proceso As we can see, everything is a process. que tenemos que pasar para ser preparados, And we need to go through that process to be prepared, para hacer trabajo o para hacer ciertas cosas. to do a job or to do anything. Por ejemplo, voy a dar testimonio de mi propia vida. For example, I'm going to give a testimony from my own life. Desde 1963, In 1963, el Señor comenzó a prepararme. the Lord started to prepare me. Y necesité pasar por un proceso. And I needed to go through a process. Yo tenía este precioso don de predicar, I had this precious gift of preaching, pero no estaba preparado para predicar. but I was not prepared to preach. Necesitaba el conocimiento. I needed knowledge. Necesitaba estudiar la palabra. I needed to study the word. Necesitaba ese proceso. I needed that process. Y desde 1963 And from 1963,
Algunos de ustedes no habían nacido, ya lo sé. Many of you had not been born then. Hasta 1978 Until 1968. me duró el proceso de prepararme para un pastorado. That was my preparation to become a pastor. Antes no estaba preparado. Before that, I was not prepared. Pero de 1978 en adelante, But from 1978 on, yo estuve preparado entonces para pastorear. I was prepared to be a pastor. Si vemos un joven que tiene el deseo de estar en las Fuerzas Armadas, If we observe a young man who wants to be in the military, que van voluntarios, that they volunteer for that. gracias a Dios por este país, Thank the Lord for this country. porque en mi país Because in my country, no es voluntario. it's not voluntary. Vas porque vas. You have to go. Dios te ha librado. Para ser un soldado, To be a soldier, también necesita un proceso. you need a process. Ninguno que hoy se presente voluntario a las Fuerzas Armadas No one that volunteers for military service, lo mandan a la guerra inmediatamente. they don't send them off immediately to war. No sabe manejar las armas. They don't know how to handle a weapon. No sabe las estrategias de un soldado. They don't know the strategies of a soldier. Necesita un proceso They need a process para estar preparado so that they can be prepared para servir a la patria. to serve their country. Pero vamos más cerca todavía. But let's go, let's draw this closer. Quiero hablarle de una niña prácticamente cuando comenzó I'm going to talk to you about a girl. que se llamaba Esther. Her name was Esther. Dice la Biblia que ella era hermosa, de hermoso semblante, The word says that she was beautiful, pero no estaba preparada para ser reina. but she was not ready, prepared to be a queen. Cuando la escogieron para que corriera en un concurso de belleza, le llamo yo, I'm going to call it a beauty contest. They chose her to be part of a beauty contest. Esther tenía que prepararse como las demás muchachas. Esther had to prepare herself just like the rest of the girls that were there. Y me dice la Biblia que tuvieron un año el proceso And the scripture says that they were there for 1 year preparing themselves para presentarse ante el rey Asuero. to present themselves before the king. Y durante ese año And during that year, tenía los hombres y las mujeres there were men and women. que la estaban preparando a ella y a las otras muchachas. There were men and women that were there preparing her and the other girls Para que entonces estuviera preparada para presentarse al rey. so that they could be ready to go before the king. De otra manera no podía presentarse ante el rey. There was no other way that they could prepare themselves to be before the king. Tenían que pasar por los atavíos. Sí, ¿no? Me estoy olvidando el español. Y no sé inglés. De los atavíos y los afeites, dice la Biblia, The word said that they had to go through different processes y los perfumes. and the perfumes. Todo eso duraba un periodo de un año. All this lasted a year. Quiere decir que Esther, antes de llegar a reina, This means that Esther, before she was a queen, tenía que pasar por un proceso de preparación. she had to go through a process of preparation. Una vez que usted ha entendido estos ejemplos Once you've understood these examples que yo les he dado detalladamente, that I'm giving you, puede entender mejor el versículo que hemos leído. you can understand better this verse that we just read. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa, no dice está en proceso, ¿verdad que no? Dice se ha preparado. ¿Verdad que dice así? Quiere decir que la iglesia ya había pasado el proceso para llegar al reino de los cielos y ser presentada como la novia del Cordero. This verse means that the church had prepared herself and she was ready to go into Ya heaven. entendemos perfectamente esto, ¿verdad? We understand this, right? Entonces, en nuestros días So in our days, estamos todavía en ese proceso. we're still in that process. Según el apóstol Pablo, According to the Apostle Paul, en el libro de Efesios, in the book of Ephesians, dice que la iglesia tiene que estar preparada sin manchas y sin arrugas. it says that the church needs to be prepared without blemish or without a wrinkle.
Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. Let me ask you a question. ¿Usted piensa que la iglesia ya está preparada? Do you think that the church is ready right now? ¿Usted piensa que la iglesia no tiene arrugas Do you think that the church right now has no wrinkles? y no tiene manchas? Do you think that it has no blemishes, no spots? Yo pienso que todavía tiene. I think it still has that. Todavía entonces no está preparada. So then it's not prepared yet. Debe estar preparada cuando Cristo la arrebate. It must be prepared when Christ comes for it. Cristo no va a llevar una iglesia para prepararla en el reino de los cielos. Christ is not going to take a church to prepare her up Tiene que there. estar preparada al momento del arrebato. She needs to be ready at the moment of the rapture. Ahora vamos a ver otra cosa. Now we're going to see something else. ¿De qué forma la iglesia se prepara? In what manner does the church prepare itself? ¿Cuál es el proceso que tiene que pasar o que está pasando la iglesia? What is the process that the church is going through right now? Para entender esto tenemos que ir un poco remotamente al nacimiento de la iglesia. Let's go back then to the birth of the church. Nació en un día de Pentecostés, It was born on a day of Pentecost, cuando cayó el bautismo del Espíritu Santo sobre 120 almas. when the baptism of the Holy Spirit fell upon 120 souls. Ahí nació la iglesia de Jesucristo. There the church of Jesus Christ was born. Y entonces, como vimos en su momento, presentaron una niñita. And as we saw earlier, a girl was presented, a baby. ¿Cuántos meses o días tiene? 2 meses. Imagínense. Así nació la iglesia también, para darle una figura. Just to give you an example, in the same way as the baby was born, so was the church of Christ born. Y nació en un tiempo que comenzó los primeros días muy feliz. And the first days, the church was very happy. Pero luego la crueldad del imperio romano But then the cruelty of the Roman Empire empezó con las persecuciones. started the persecutions. Siendo una niña todavía. And she was still a girl. Esto me trae a mi presencia, a mi mente, los cuadros, un cuadro, mejor dicho, This reminds me of a painting cuando los niños son maltratados, when children are beaten or abused. les golpean indiscriminadamente. They are horribly punished. Y hay muchos casos, si fuéramos a mencionar, And there are many cases when this happens de niños maltratados. of children who are abused. Hasta los otros días por televisión salían unos niños todos desnutridos. And the other day on TV, I saw these children who were Porque no malnourished le daban su correspondiente alimentación. because they were not fed at home. Y ver eso en un niño, en una niña, ¿verdad que parte el corazón? And when you see that in a boy or a girl, it kind of breaks your heart. Tendríamos que ser muy indiferentes We will have to be very indifferent para no compadecernos de un niño maltratado. to not feel compassion over an abused child. ¿Sabe una cosa? You know one thing? Eso pasó en la iglesia. That happened to the church. Siendo una niña, While she was still a girl, a child, empezó el maltrato. the abuse started. Porque el diablo se propuso no solamente herir a la iglesia de Jesucristo, Because the devil purposed himself not only to hurt the church, sino destruirla, but also destroy it, matarla. kill it. Porque matando a la niña, Because by killing the girl, sabe el diablo que no iba a poder haber bodas en el cielo. the devil knew that there wasn't going to be no wedding in heaven. Y la persiguió. And he persecuted her. Muchos mártires. Many martyrs. Nosotros hoy día tenemos el evangelio que esos mártires nos dejaron. Today we have the gospel, those martyrs left us. Nuestra fe está apoyada en esos primeros mártires de la iglesia. Our faith is founded on those first martyrs. Si esos primeros mártires hubieran negado a Cristo, If those first martyrs would have denied Christ, ni usted ni yo hubiésemos conocido el evangelio de salvación. we would not have known the gospel of salvation. Se derramó mucha sangre Much blood was shed por muchos años for many years hasta el tercer siglo. until the 3rd century. Sufrió mucho la iglesia. The church suffered a lot. Nosotros hoy día tenemos una iglesia bien tranquila y bien fácil. Today we have a church that's very, very calm and very easy. Pero muchas veces yo le digo a Susi o pienso yo, But sometimes I think to myself, o le digo a Susi, or I tell my wife, tiene que mencionarla. ¿Qué pasaría si en nuestros días hubiese una clase de persecución?
What would happen if in our days a persecution like that happened again? ¿Usted se ha imaginado Have you thought of that? o no haría como los primeros mártires? Or would you do like the first martyrs? Por aquí se fue Juan, por aquí me voy yo. John went through here, I'm going to go through here too. Huiríamos. We would run. ¿Qué pasa con las próximas generaciones? What about the next generation? No habría evangelio de salvación. There would be no gospel. Pero gracias a esos mártires But thanks to these martyrs, es que ha llegado el mensaje hasta nuestros días. the message has persevered unto our Y days. podemos decir que vamos a estar con esos mártires en el cielo. And we can say that we will be with those martyrs in heaven. Allí vamos a ver cómo martirizaron a los discípulos, a los apóstoles. Then we will see how they martyred the apostles, Cómo martirizaron a Policarpo. how they martyred Polycarpus, Cómo martirizamos a Papías, how they martyred a Orígenes y a muchos más. how they martyred many of them. Hermanos, pero vino el descanso para esta niña. But for this girl, rest came. Después de haber pasado 3 siglos, After 3 centuries, a comienzos del cuarto, and at the beginning of the 4th, la niña ahora tiene una mejor vida. the girl has a better life. Pero ustedes saben que todos los niños no quedan así como está de 2 meses la niña de mi hermano Carlos, But you all know that children don't stay as babies, sino que va creciendo. but they keep growing. Ahora la niña estaba crecida. Now this girl was all grown up. Era una señorita. She was a young lady. Estoy hablando de la iglesia. I'm talking about the church still. Y la señorita llegó a su descanso. And the young lady now found rest. Se acabaron las The persecuciones. persecutions ended. Ahora ella podía estar tranquila. Now she could be calm. Pero siendo una señorita, But being a young lady, cayó en otra cosa. she fell in something else. Estoy hablando de los 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino aceptó entre paréntesis a Cristo y ya no hubo más persecución. I'm talking about when the Emperor Constantine accepted Christ and there was no more persecution. La que era niña The young lady that was the one that was a ya girl, tenía más de 3 siglos. she was de 300 vida. years old. Ya era una señorita. Now she's a young lady. Lo que pasó que no vivió muchos días de felicidad. What happened was that she didn't live much happy days. Porque como todo niña empezó a ver lo bueno y lo malo. Because as every young girl, she started seeing what was good and what was bad. Y vino entonces el papado. And then came the papacy. A ver cómo le puedo explicar el papado. Que empezaron los papas. The popes started. Y entonces, ¿qué hicieron con la niña? And then what did they do with the girl? La violaron. They raped her. La violaron, le pusieron imágenes. They raped her. They gave her images and idols. Y esa señorita se fue criando en un mal ambiente. And that young lady started growing up in a really bad environment. Esto nos sirve a nosotros para aprender a criar nuestros hijos. This serves to teach us how to raise our children. Y aun cuando sean señoritas, sigan dependiendo de los consejos de los padres. And even when they're in their adolescence, they can De still otra depend on manera- their parents. De otra manera, pasarán en ese mal ultraje de la vida de joven. Otherwise, they will be in that bad stage of adolescence. Fue ultrajada, She was hurt. fue violada, She was raped. se mezcló con el mundo She mixed in with the world. y se mezcló con la política. And she mingled in with politics. Y entonces ya esa señorita ya estaba corrompida. And now that young lady was corrupted. Hasta el siglo XV, Until the 15th century, en que aparecieron otros héroes de la fe. and where some heroes of the faith appeared. Y ya la señorita estaba mal acostumbrada, And now the young lady was spoiled. que habían llegado a la situación de tener la Santa Inquisición And now we have the Inquisition. para que esa señorita sacara a los muertos para salvación. So that they could take the dead and save them. Sacar los muertos para que sean salvos. Yeah, so to take out the dead so they can be saved. La Santa Inquisición, para aquellos que no conocen, consistía en que usted tenía que pagar para que un pariente que estaba en el purgatorio saliera y fuera al reino de los cielos. For those that don't know, the Inquisition was that you had to pay the church
so that they could take out a dead person and to go to the purgatory and take them to heaven. Todo eso estaba pasando en la iglesia. All that was happening to the church. Pero hermano, el Espíritu Santo nunca se quedó atrás. But my brothers, the Holy Spirit was never left behind. Yo me supongo el Espíritu Santo estaba como entristecido en todos esos años. I imagine that the Holy Spirit was very sad during those times. Porque le habían encargado a esa señorita Because to that young lady they had commended, que ahora se había metido con los ídolos who had now been mixed in with idols y con un montón de cosas que no estaban en la palabra de Dios. and with a bunch of other things that were not in Scripture. Entonces Dios empezó a levantar nuevos héroes. So God started raising up new heroes. Y para el siglo XV se levantó un tal Martín Lutero, And by the 15th century, Martin Luther came up. presentando las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, si no me equivoco, And he presented the 95 Theses allá en Alemania. in Germany. Yo creo que no conoce nadie allá, ¿verdad? Han ido a Alemania, yo sé que algunos han ido a Alemania. Y hermano, desde ese momento en adelante, And my brothers, from that point on, junto con Martín Lutero, along with Martin Luther, se levantaron otros muchos reformadores, many reformers started rising up. los cuales sería mucho tiempo estarlos nombrando. And we would be here all day naming them. Y hermano, esos reformadores, ¿saben lo que hicieron? And you know what those reformers did? Rescataron a la iglesia They rescued the church de ese mal ambiente of that bad environment. y la volvieron a ganar para Cristo. And they won it again for Christ. Y a partir del siglo XV en adelante, And starting from the 15th century on, nuevamente se proclamaba a Cristo como Salvador del mundo. we started proclaiming Christ as the Savior of the world again. La iglesia fue rescatada. The church was rescued. Ya no era una señorita, It wasn't a young lady anymore. ya era una mujer desarrollada. It was a woman. Y así pasó por otros siglos hasta el siglo XIX, And until the 19th century, donde el Espíritu Santo no solamente la rescató de esas tinieblas, where the Holy Spirit had not only rescued it from darkness, sino que ahora el Espíritu Santo se manifestaba but now the Holy Spirit was manifesting itself en cada uno que le recibía a Cristo como Salvador personal. and all those that receive Christ as their Savior. Lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. What we know as the baptism of the Holy Spirit. Y a principios del siglo XX And starting in the 20th century, volvió a retornar aquella iglesia primitiva the early church rose again en muchas partes del mundo, in many parts of the world, en muchas partes de los Estados Unidos. in many parts of the U.S. Se levantó ahora con una denominación. Well, it was lifted up as a denomination. La iglesia de Jesucristo, déjeme decirle, The Church of Christ no tiene ninguna denominación. has no denomination. Las denominaciones las ponemos los hombres. Denominations are imposed by man. Pero para identificar la verdadera iglesia de Jesucristo, But to identify the true church tenían of que Jesus, ponerle el nombre, perdón, tenían que ponerle el nombre de la denominación de Pentecostal we had to put the denomination of Pentecostal para identificar la verdadera iglesia de to Jesucristo. identify the true church of Christ. No importa que los testigos de Jehová dicen nosotros somos la verdadera iglesia. It doesn't matter if the Jehovah's Witnesses say that we No are the true church. importa que los adventistas dicen nosotros tenemos la verdad de la verdadera It doesn't iglesia. matter if the Adventists say that no, we have the truth. Quien tenga el bautismo, el de Espíritu Santo, esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Those that have the baptism of the Holy Spirit, that is the true church. Porque el único que revela la salvación a través de Cristo Because only those that reveal es el Espíritu the Santo. Holy Spirit is the only one that reveals the salvation. Yo le digo algo esta tarde. I'm going to tell you something right now. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo que se reveló a su vida, If it hadn't been for the Holy Spirit that revealed himself to usted you, no sería salvo. you would not be saved. Usted tiene que haber tenido la experiencia de salvación. You need to have an experience of salvation. Usted tiene que haber tenido la experiencia de reconocer que ha sido un pecador. You need to have had an experience that you were a sinner. Y Pablo dice que solamente el Espíritu Santo And Paul says that only the Holy es el Spirit que nos redarguye de pecado. is the one that reproves us of sin. Por lo tanto, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, Therefore, the church that has the Holy Spirit, sea pentecostal o no sea doesn't pentecostal, matter if it's Pentecostal or not, tiene la verdadera palabra de Dios. has the true word of God. Porque
el Espíritu Santo nos ayuda a buscar a Cristo. Because the Holy Spirit leads us to El seek more of Espíritu God. Santo nos ayuda a leer la palabra de The Holy Cristo. Spirit helps us to read the Word. No filosofía de hombre, Not philosophy of man. no filosofía de Not denominaciones. philosophy of denominations. El Espíritu Santo no tiene ninguna denominación, The Holy Spirit does not want any si denominations. no tiene la bandera de la sangre de Cristo, But if it does not have the que blood of es la Christ, única que puede limpiar los pecados del the hombre. blood of Christ is the only one that can cleanse man of sin. Por lo tanto, hasta nuestros días, Therefore, until our days, el que nos está ayudando a llevar este proceso de novia this process of being a bride es el Espíritu is Santo. being led by the Holy Spirit. Y donde no hay espíritu, And when there is no Spirit, Cristo no está. Christ is not there. Donde no hay espíritu, Where the Spirit is not, no hay novia. there is no bride. Porque el Espíritu Santo es el que va a ser, como decimos nosotros acá en la tierra, el padrino de las bodas. Because as we say here on earth, the Holy Usted sabe que hay Spirit, quien tiene que entregar la novia. the Holy Spirit is the one that gives the bride to Jesus. Bueno, ya lo digo. Yo estaba preguntando, ustedes saben quién es el que entrega la novia. Bien, pero hermanos, es el Espíritu Santo el que está trabajando en nuestras vidas. My brothers, it is the Holy Spirit that is working in our lives. Y las manchas que tiene la iglesia hoy, And the faults that the church has y now, las arrugas que tiene la iglesia hoy, and the wrinkles that the church has now, no va a ser quitada they will not be removed hasta que usted no deje obrar completamente al Espíritu Santo en su vida. until you let the Holy Spirit move in your life. Hay personas que dice, haz lo que quiera en mi vida, Señor. There's some that pray, Lord, do whatever you want in my life. Pero hay otras personas que no se rinden completamente a Cristo. But there are those that they don't surrender themselves completely to the Lord. Porque quieren tener un pie en la iglesia Because they want one foot in church y el otro pie en las atracciones. Vamos a ponerle para que no se hieran tanto en el mundo. and another foot in the world. Pero quieren ponerse en las atracciones de este mundo. They want to get into the attractions of this world. Y que en este siglo hay muchísimas atracciones. And there are a lot of attractions right now. Mientras un alma cristiana, While a Christian soul, escúcheme bien, listen to me well, porque quizá le piso el callo. because I might step on your foot. En un alma cristiana In a Christian soul que esté viviendo una vida en la iglesia that is living a life in church y otra vida fuera de la and iglesia, another life outside of church, va a tener arrugas y manchas toda su vida. they will have wrinkles and faults all throughout their life. Pero en el cristiano, y los hay, But the Christian que busquen a Cristo that seeks the Lord, y que digan en sus oraciones, Señor, hazme como tú quieras, that says in his prayers, Lord, make me how you want me to be. quítame lo que tú quieras de mi vida, Remove whatever you want to remove from my life. lo que no te guste, quítalo, What you don't like, remove it. pero quiero agradarte a ti en espíritu y en But I verdad. want to please you in spirit and in truth. Esas personas son las que están luchando por las manchas y las arrugas Those people are the ones struggling against the wrinkles and the que faults tienen en su vida. that they have in their lives. En la iglesia de Jesucristo In the church of Christ, hay dos clases de creyentes: there are two kinds of believers. los religiosos The religious y los verdaderos hijos de Dios. and the true sons of God. ¿Cuál es la diferencia, dirá usted? What is the difference? Es muy fácil. It's very simple. El religioso ya tiene su liturgia. The religious person has their schedule, Liturgia. their lethargy, Y sus días ya marcados. and their days are counted. Si es que no tiene un party. If they don't have a party. Bueno, eso lo dije en inglés, I'm sorry. Pero si un cumpleaños, por ejemplo, le cae en día domingo, If they have a birthday party on Sunday, le dice, perdone, pastor, they say, I'm sorry, pastor, pero tengo que festejar el cumpleaños de mi hijo, but I have my son's birthday party. tengo que festejar el cumpleaños de mi esposo, I have my husband's birthday party. o es mi propio cumpleaños. Or it's my birthday party. Hoy no voy a ir a la I'm iglesia. not going to church today. Bienaventurados los que pasaron acá y cumplen años, Blessed are those that are up here porque no han dejado de venir a la iglesia por su cumpleaños. because they have not stopped coming to church because it was their Y birthday. sería la lista muy interminable And it would be a very long list que viven la religión, of those that live religion, porque pondrían todas las cosas primero seculares because they would put all their secular things que le first cayeran en día domingo
And if they fell on a y Sunday, entonces decir no puedo ir este they domingo. would say, I can't come this Sunday. Ese es el religioso. Those are the religious ones. El que busca a Cristo, The ones that look for God, no for le Christ. interesa cumpleaños, Doesn't matter if it's their no le birthday. interesa nada en la hora del Señor, It doesn't matter about anything in the time of the Lord. en el día del Señor, In the day of the Lord. y dice, mira, yo tengo una invitación a un cumpleaños hoy, And they may say, hey, someone invited me to a birthday. pero voy a ir primero a la But iglesia. I'm going to church first. Quiero que Cristo me hable. Because I want Christ to speak to Quiero me. que Cristo me quite las arrugas. I want Christ to remove these Quiero que wrinkles. Cristo me quite las manchas. I want Christ to remove these Porque faults. estoy pendiente cuando Cristo venga. Because I'm looking out for when El Christ comes back. religioso no espera a nadie. Because the religious one is not El awaiting anybody. cristiano espera a Cristo. The Christian is looking for Christ. Usted espera a Cristo. Are you hoping for Christ? Usted está en la esposa de Cristo. Then you are the bride of Christ. Yo espero a Cristo. I'm awaiting Christ. Por eso estoy pendiente de la palabra de Dios. That's why I keep my eye on the Word of God. No estoy pendiente de las cosas del mundo. I'm not watching the things of this world. Entre paréntesis, In other words, está anunciado que para marzo o abril va a venir una tormenta de sol. in March and Eso es lo que April, dice el internet y lo que han dicho algunas de las noticias. on the news they're saying that in March and April there's going to be a solar Los storm. religiosos empiezan a temblar. The religious ones start to Dice, fear. viejo, hay que comprar mucha agua. And they start saying we need to buy water Porque viene esa tormenta de sol. because that storm is coming. Ay, qué horror el que va a pasar. It's going to be horrible. ¿Y sabes cuál va a ser el horror más grande? And it could be horrible Que va a desaparecer el internet. that the internet could disappear. No va a haber comunicación. There won't be internet, there won't be Y communication. para muchos eso es la vida de ellos. And for many that's their lives. No va a poder usar su celular. Like, you can't use your phone. No va a poder mandar You textos. couldn't send a text. Y eso se afligen muchos. And many become afflicted Y because of dice, this. viejo, ¿qué vamos a hacer sin And they internet? say, what are we going to do without internet? Otro dice, ¿qué vamos a hacer sin televisión? Somebody say, what are we going to do without TV? ¿Qué va a pasar con la novela que estoy What siguiendo? about the soap opera? Dios mío, viene un terror. And a fear comes upon them. Pero sabe una cosa, But you know one thing? los que esperamos a Cristo, Those that await Christ. como decía un cómico hace muchos años, no me importa que explote en Miami. And as a comedian said a while ago, I don't care if they blow up Miami. Es un término que se usaba para decir no me importa lo que pase alrededor mío. It's a saying that they used to say that means that I Los don't que care what estamos happens en around me. Cristo We are in Christ. no tendremos necesidad de ninguna de estas We cosas. don't need any of these things. Los que estamos en Cristo Those that are in Christ, vivimos en el Espíritu we Santo. live in the Holy Spirit. Los que estamos en Cristo Those that are in Christ, dependemos del Espíritu we Santo. depend on the Holy Y Spirit. sabe lo que dice mi Biblia, And you know what my Bible says? que en tiempo de hambre, That in the time of en hunger, tiempo de necesidad, in the time of need, ningún hijo de Dios, no son of ningún God, justo no righteous tendrá person falta de will lack ningún anything bien. of anything. Gloria a Dios. Yo creo eso, hermanos. I believe that. Yo creo eso. I believe that. Yo creo eso. I believe that. Por eso el salmista dijo, justo fui. No, ¿cómo es? That's what the psalmist said. Joven fui. Ya se me olvidó. Joven fui. I was a young man. Y vine a viejo y no he visto a un justo desamparado. I was a young man and now I'm Ni old and que I've su never seen the simiente righteous mendigue forsaken. pan. Yo lo parafraseé allí. Hermanos, entonces estamos entendiendo So now cuál es la novia de Cristo. So now we're understanding who is the bride of Christ. El mismo Espíritu Santo, si nos dejamos, If we allow him, Él es el que nos va a quitar las arrugas. the Holy Spirit will remove our wrinkles. Y quiero aclarar una cosa, And I want to clear something up, principalmente a las damas. particularly to the women. No está hablando de las arrugas del cuerpo. He's not talking about physical wrinkles. Esas arrugas las va a tener. You'll always have those wrinkles. Yo lo siento, está hablando de las arrugas espirituales. He's talking about spiritual wrinkles, Las manchas espirituales. spiritual faults, Aquellas cosas que no son motivo de debilidad. those things that are weakness for us, Aquellas cosas que todavía no son motivo de tentación. those things that are still temptation to us. Si usted es
es un cristiano, una cristiana If you are a Christian honesta con el Señor, that is honest with the Lord, usted va a estar orando, Señor, quítame esto. you will be praying, Lord, take this away from me. Señor, quita estas arrugas que tengo. Lord, take away these wrinkles that I have. Quita las manchas que te desagradan. Take these faults that displease Y you. el Espíritu Santo está presto para hacerlo. And the Holy Spirit is willing to do that. Entonces usted terminará el proceso And then you will finish the process de la preparación para la novia de for the Cristo. preparation for the bride of Christ. Y si usted está dentro de este proceso, And if you are in this process, yo le aseguro I assure you, en esta tarde, and this afternoon, por el Espíritu Santo, that by the Holy Spirit, que usted va a entrar en estas palabras. Gocémonos y alegrémonos. that you enter these words, let's Demos rejoice. gloria a Let's Dios. give glory to God. Porque ha llegado las bodas del Cordero. Because the marriage of the Lamb has arrived. Y su esposa, And his bride, tú, yo, you, me, todos nosotros, all of us here, se ha preparado. we have prepared ourselves. Recuérdese en esta tarde esas dos palabras. Remember those two words. Proceso Process y preparación. and preparation. Si usted está en el proceso, If you are in the process, será preparada como llegó el día para la reina Esther. you will be prepared just like the Queen Esther. Si Esther se hubiera negado a hacerse preparar, If Esther had denied the process, nunca hubiera sido reina. she would never have been queen. Si usted se niega a que el Espíritu Santo le quite las manchas y las arrugas, If you deny the Holy Spirit, nunca va a formar parte de la novia de you will Cristo. never be part of the bride of Yo Christ. quiero formar parte de la novia de And I want to be Cristo. part of the bride of Si Christ. yo tengo arruga y mancha, yo quiero que el Espíritu Santo me quite esas arrugas. If I have wrinkles and spots, I want Esas the Lord to take these things manchas. away from me. Señor, quítame de toda mancha y toda arruga Those wrinkles and those para estar blemishes, preparado para ser novia de Cristo. Lord, take Vamos them a away estar so I puestos can de be pie, prepared to be a bride hermanos. of Christ. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, hemos predicado tu palabra, Señor, conforme tú la diste, Padre Santo. Permite que quede, Señor, grabada en cada mente y en cada corazón. Permite, Señor, que estemos luchando contra las manchas y las arrugas que todavía tenemos. Que cada uno sabe cuál es su debilidad. Que cada uno sabe cuál es lo que le cuesta todavía servirte. Señor, en esta hora yo intercedo por mis hermanos, mis hermanas que estén débiles en esa parte. Ayúdalas, ayúdalos, Señor, a que quite sus manchas, a que quite sus arrugas. Que el Espíritu Santo lo hará por ellos, Señor. En esta hora te pido también todas las manchas y arrugas que tú me veas, Señor. Quítamelas, Señor. Quiero estar preparado para ser la novia de Cristo. Bendice a cada uno, Señor, que ha escuchado su palabra y hágase tu voluntad en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Allá me enseñan que se terminó, pero yo antes que se termine, yo quisiera hacer alguna invitación si alguien no tiene a Cristo. Is O anyone si here who has not alguien received Christ? se había apartado del Señor. Si hay alguna vida, Does yo le anyone quiero here- dar esta oportunidad. I want to give you this opportunity. ¿Hay alguna vida que no tenga a Cristo? If there's anyone here who does not have ¿Hay Christ, alguien que necesita reconciliarse? who needs to reconcile themselves. La sinceridad es la que salva a Sincerity is cada what uno de saves. nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde. Están despedidos. God bless you all. Amén.